Pues sí, efectivamente vamos a hacer este análisis comparativo, particularmente con las jornadas anteriores. Ayer lo anticipábamos, según el conocimiento de los especialistas, los epidemiólogos y también los matemáticos, seguramente hoy alcanzaríamos rebasar esta penosa cifra de incrementos de más de 50,000. Se cumplió. Mire, ayer hablábamos de 468,905 casos, hoy de 531,864. Quiere decir que de ayer a hoy prácticamente tenemos más de 63,000 casos, cuando veníamos hablando de una diferencia de 43,000. Recordemos que esto lo veremos cada 2 días, prácticamente este tipo de incrementos exponencial se da cada 48 horas. Lo que hay, sí, una buena noticia también en este ritmo de recuperación que no habíamos visto hasta ahora. Ayer, entre los recuperados se contabilizaban 114,218 personas, hoy son 123,942. Quiere decir que se recuperaron más de 9,000, prácticamente 10,000, cuando el ritmo hasta ayer era alrededor de 5,000. Es decir, casi de un día para otro duplicamos el número de recuperados. ¿Quiénes se mantienen activos? 383,849 personas. Vamos a ver el siguiente gráfico que tiene que ver con las naciones más afectadas por COVID-19. Decíamos también que el ritmo de China ya era muy lento. De ayer a hoy únicamente aumentó 55 casos. Son en total 81,340, pero el fenómeno, lo que preocupaba era Estados Unidos, y de un tercer lugar pasa a la primera posición. Ahí lo vemos ya con 85,435 casos, es decir, rebasó a Italia y rebasó a China en solo 24 horas. El número de incrementos es de 19,387, números exactos, casi 20,000 personas en una jornada. Ahí está, desde luego, el nuevo epicentro de contagio y sobre todo el país al que hay que ponerle mucha atención para contener el brote y sobre todo buscarle solución. Italia sigue creciendo, aunque a un ritmo cada vez más lento, solo 6,000 casos más el día de hoy, suma 80,589, y es muy probable, seguramente así ocurrirá, el día de mañana Italia desplazará a China del segundo lugar y serían Estados Unidos en primera posición, segundo Italia y en tercera China. Hay un poco la distribución de los 4 países, ya bastante rezagado España con 57,786 casos. Vamos a ver la siguiente gráfica, tiene que ver con un esquema. Este algoritmo es muy importante, sobre todo para darnos tranquilidad y no complicar la atención de los servicios de salud. Hay que acordarnos que nosotros estamos en esta ventana de oportunidad, como decía Jania, de seguir en la fase 2 y responder a ella con la mayor de las inteligencias, particularmente para evitar una fase 3 o hacer que la fase 2 sea lo más larga posible, en lo que hemos insistido, y permitir así reaccionar a los sistemas de salud. Hay la identificación de un contacto, es decir, nosotros podríamos pensar que o estuvimos en el extranjero o tuvimos contacto con una persona contagiada. Ahí hay ya un riesgo. ¿Cuáles son? Pues bueno, se cumple con esta definición operacional, es decir, se trata de un caso sospechoso porque ya presenta alguno de los signos o síntomas. Si es que sí, de manera inmediata se elabora un estudio de caso, es decir, no se espera a que presente una complicación. Si yo ya sé que estuve con un enfermo, si yo viajé al extranjero y tengo ya dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar o fiebre alta, inmediatamente las autoridades de salud elaborarán un estudio de caso. ¿Qué pasa si no? Entra en esta sección de seguimiento por 14 días. Esto es lo que se dice. No debemos nosotros, si acabamos de regresar del extranjero, de seguir una cuarentena innecesaria, a menos de que cumplamos ya con alguno de los signos o síntomas. Efectivamente, pues vamos a cumplir con ella. Ahora, de manera inmediata, pues hay que reportarlo a las autoridades para que nos digan si hay que hacer un seguimiento o ya de manera directa elaborar el caso. Decíamos que si se cumplen las 2 condiciones, los 2 signos o los 2 síntomas, inmediatamente se elaborará, y lo que implica es un aviso a la Dirección General de Epidemiología que pues desde el nosocomio, el hospital o el centro de salud o
el esquema que esté atendiendo al paciente decidirá cómo se toma la muestra y se da un aislamiento para evitar la propagación. Desde luego vendrá la identificación, es decir, si da positivo o negativo al virus SARS-CoV-2. Recordemos que ese es el nuevo coronavirus, el virus descubierto a finales de 2019, que es el que causa la enfermedad de COVID-19. Si será positivo, se dan acciones de control, pues la atención inmediata justamente para los pacientes que particularmente tienen que ver con la asistencia respiratoria para evitar una neumonía o también un caso de choque por una infección. En el caso que se dé negativo, pues desde luego se va a dar un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque si una persona tiene fiebre, dificultad para respirar y no resulta positivo a coronavirus, al nuevo coronavirus, desde luego estará enfermo de otra cosa. Esa es la atención que se le debe brindar. ¿Será influenza, será una gripa o qué tipo de infección? Y en el seguimiento, pues bueno, únicamente se buscará si presenta sintomatología, si sí, se dará la misma evaluación, si no, pues simplemente será un carpetazo ese caso porque esa persona no está enferma. Y cerramos el día de hoy con la siguiente gráfica que tiene que ver con las edades de riesgo, estos grupos en los que han insistido. Nos dicen que los adultos mayores lo son. Ahora, es muy importante pensar que un adulto mayor enferme no es una sentencia de muerte. Recordemos que la letalidad de COVID-19 es de 4.4 a nivel mundial, es decir, de 100 personas que enferman, menos de 5 morirán. Y en México, también es muy importante destacarlo, menos de 1,5, es decir, es de 1.2 el número, el porcentaje de riesgo de muerte. Aquí está la concentración del grupo de riesgo. Casi 15 de cada 100 adultos mayores a 80 años morirá, es decir, 85, casi 85 saldrán sin ninguna problemática. Y ahí están el resto. Desde luego, lo que llama la atención es que a las edades más jóvenes, pues el grado de afectación es menor, pero también hay que pensar, hay que, pues sobre todo reflexionar, que no seamos un agente de contagio. Jania, lo que podemos analizar el día de hoy. Muy bien, Alejandro, como siempre.